Cordial saludo. A continuación, vamos a observar tres aplicaciones de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Miraremos cómo resolverlas. En este primer ejemplo nos piden calcular la altura de un árbol que a una distancia de 10 metros se ve su copa bajo un ángulo de 30 grados. Esta sería la gráfica. Y para efectos de solución vamos a recordar la definición de seno, coseno y tangente, que son nuestras primeras tres funciones trigonométricas, las básicas. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno, cateto adyacente sobre hipotenusa el coseno y cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es la tangente. En este caso, entonces, se nos genera automáticamente, cuando nos hablan de altura, se nos genera un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo en este lado, en la base del árbol, y podemos concluir entonces que, de acuerdo a ejercicios que hemos elaborado anteriormente, podemos decir que este lado es la hipotenusa y que los otros dos lados son catetos. Ahora, si tengo este ángulo, es el ángulo, digamos, de referencia, ¿cómo podemos llamar a la altura del árbol? Lo llamamos cateto opuesto. La altura del árbol es cateto opuesto. Y esta distancia que hay acá la llamamos cateto adyacente. Ahora, ¿cuál de las tres funciones trigonométricas me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Entonces, esa función es esta, la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la que vamos a utilizar para resolver esta aplicación, solamente esa. Entonces, tangente de 30 es igual a la altura o el cateto opuesto, que es y, mírenlo acá, sobre el cateto adyacente, por fórmula. El cateto adyacente son 10 metros. Se nos genera entonces así una ecuación sencilla. Este valor de 10 metros que está dividiendo debe pasar al otro lado a multiplicar como operación contraria. Entonces este 10 pasó aquí a multiplicar al tangente de 30, observenlo acá. Esta parte ya la hacemos en calculadora. Por lo tanto, la altura del árbol es aproximadamente 5,77 metros. Miremos el segundo ejemplo. Nos piden hallar o determinar la altura total del edificio. La altura total viene desde acá, desde su base hasta lo más alto, hasta la punta más alta del edificio. La observación la está haciendo un hombre bajo un ángulo de 54 grados. Y ese hombre mide 1,7 metros. Este valor lo vamos a utilizar al final para dar una respuesta más correcta. Se me genera entonces, en la medida que hablamos de altura, un triángulo rectángulo acá. Esta sería hipotenusa. Esta sería el cateto opuesto con respecto al ángulo 54 grados. El cateto opuesto, que es el que está todo el frente. Y este sería el cateto adyacente. ¿Ya? De igual manera que en el ejercicio anterior, tengo que buscar de estas tres cuál me relaciona el cateto opuesto y cuál me relaciona con el cateto adyacente. Entonces, esa función es la tangente, de nuevo es la tangente. Entonces vamos a efectuar la sustitución de los valores. Entonces, tangente de teta es tangente del ángulo, que es 54, igual a la altura, que es h, la desconocemos, sobre el cateto adyacente, que es 18. Este 18 que está dividiendo debe pasar al otro lado a multiplicar de la siguiente manera: 18 metros por tangente de 54. Efectuando esto en calculadora tenemos que h es igual a 24,77 metros aproximadamente. Este valor que obtuvimos acá es la distancia que hay desde este punto hasta este de acá. Ese es ese valor. Nos faltaría este pedazo del edificio, de la altura del edificio, para encontrar la altura total. En este caso, este pedazo es la altura del hombre. Si hacemos, son paralelas, ¿cierto? Son líneas paralelas iguales. Entonces, si el señor mide 1,7 metros, pues este pedazo también lo será. Entonces, a esta distancia le vamos a sumar la distancia del hombre, que repito es esta, la altura del hombre, y obtenemos la altura total del edificio, desde su base hasta el punto más alto.
Toda esta distancia es de 26,47 metros aproximadamente. Y por último nos piden calcular la distancia entre los dos ejes de esta bicicleta. Se nos genera o nos dan estas medidas, se nos genera un triángulo rectángulo, nos lo dice la gráfica. Por lo tanto, esta distancia, que es la que hay que encontrar, la distancia entre este eje y este, la llamamos hipotenusa. Hipotenusa porque se encuentra al frente del ángulo recto. Ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores. Entonces, en este caso me piden hallar la hipotenusa y me están dando el ángulo, y este lado con respecto a este ángulo se llama el cateto opuesto. Miren que está todo el frente del ángulo. Me están dando el ángulo de 25 grados, su cateto opuesto, y me están pidiendo la hipotenusa. De estas tres funciones, ¿cuál me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Si observamos, es la función seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, en este caso no vamos a utilizar tangente, sino que utilizamos seno, por lo que acabé de explicar. Entonces sería igual, seno del ángulo, o sea, seno de 25 es igual al cateto opuesto del ángulo de 25 grados. El cateto opuesto sería 50 centímetros. Y la distancia, aquí me dicen hipotenusa, la distancia entre los ejes la llamamos hipotenusa, esa es la que necesitamos encontrar, es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué sucede acá en esta sencilla ecuación? Esta distancia hay que despejarla. ¿Cómo se despeja? Hay que mandarla al lado izquierdo y dejarla totalmente sola, de la siguiente manera. Si está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Y este seno de 25 que estaba multiplicando va a bajar a dividir. Queda de la siguiente manera. 50 centímetros sobre el seno de 25. Repito, esta distancia pasó a multiplicar. Y este seno de 25 baja a dividir. Hubo un cambio ahí de valores para poder dejar despejada nuestra incógnita de distancia. Esta operación se hace directamente ya en la calculadora, 50 dividido seno de 25. Por lo tanto, la distancia entre eje y eje es 118,31 centímetros aproximadamente.